La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez. y 5, 3 y 5 en Canarias. Saludos, señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, felices madrugadas de radio. Barcelona, Edgarita Parra, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y buenos días. Hola, buenos días, Roberto. Buenos días, Robert. ¿Qué ¿Cómo tal? va? Pues nada, aquí a punto de estrenar. Ayer estrenamos y acertasteis, averiguasteis una historia, la del cara a cara con el asesino. Adriana Morelos, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues buenos días. A ver Buenos si hoy días. otra ¿Te historia, imaginas? Ay, que tenemos venga. detectives. Bueno, además de detectives, que es jueves y eso de las 4:30 abrimos el juzgado de guardia. Eso que, a ver, en principio cuando lo explicábamos siempre decíamos, no, es la sección esta de criminología, pero con un fiscal. Después, Fiscología. Fiscología, Sí. no, pero hoy volvemos a la esencia, a eso me refería, que hoy volvemos a la esencia de la criminología como tal, porque el tener a Félix Martín, pues eso nos ha permitido, pues en ocasiones ir a otros territorios, los que hemos aprendido mucho del mundo de la justicia en general, que no tiene estrictamente que ver con la criminología, pero hoy sí, hoy volvemos a la esencia, al ADN básico de la sección, porque hoy en la lista de aquella de los criminales que, lamentablemente, pero pasaron a la historia, hoy la figura de Charles Manson. Oh, qué bueno. Temazo, Jolines. ¿eh? Qué bueno Charles Manson, no, que qué Ya, bueno. se te ha entendido. No, sobre eso yo creo, le voy a preguntar a Félix Martín, porque desde que le propuse hacer esta sección, este encuentro, hace ya algo más de 2 años, yo creo que él ha tenido, por algún comentario que me había hecho en la cabeza, abordar el tema este de los malos malísimos, que sin embargo... En cierto sentido se llegan a glorificar, quiero decir. Yo he visto camisetas de Pablo Escobar, Sí. sobre todo después del Muchas. éxito de la serie Narcos, camisetas que, hombre, no decían te amo Pablo Escobar, pero que desde luego el mensaje que... Sí, ponía plata o plomo, seguramente la camiseta, que no es poco. Sí, por ejemplo, pero que desde luego encumbraban o blanqueaban al personaje. Sí, de Claro. Manson también, con la cara pintada de blanco Sí. ahí en un concierto. Es verdad. sí. Por ejemplo. Así que es un buen momento para reflexionar sobre eso. ¿Qué es lo que hace que, sabiendo que es un criminal? Bueno, sobre esto también le tengo que preguntar algo a Félix Martín, porque yo no sé si se le atribuye a él como tal. ¿Qué ha hecho? Vale. A él no, a Charles vale. Manson, la comisión de algún asesino, a él, la comisión de algún... Eso se lo tengo que preguntar. A lo mejor tenemos una imagen, tampoco quiero ahora blanquear el personaje, ni mucho menos, porque estamos criticando precisamente eso, lo que hace de una figura que la cultura popular absorbe como suya y la lleva también, pues eso, a los póster y a las camisetas. Y a crear un grupo de música. Y a crear un grupo de música, pero que a lo mejor tenemos una idea bastante distorsionada sobre el personaje, sobre lo que hizo realmente. Claro, que a lo Charles mejor Manson. él decía, tú anda por ahí y me traes 3 o 4. Y a lo mejor él no... Ya, bueno. ya por ahí, ¿no? Sí, pues, de todas formas era el cabeza pensante. Sí, no, El que ideólogo. yo lo he dicho con Sí, idioma pero así terrenal. pero que a lo mejor él, como tal, físicamente no se ha manchado las manos Claro. de sangre, ¿no? Quieres decir. Eso, yo tengo, es que yo no lo he dicho igual, Sí. pero sí, más No, o menos pero quería ibas decir por eso. Hombre, así de bien lo dice Félix Martín. Y Bueno, luego, después le vamos a lo preguntar. lo de glorificar a, por ejemplo, a Charles Manson, sí contribuyó mucho el que uno de los grupos de más éxito, Marilyn Manson, saliera después y tuviera parte del Sí. nombre de Charles Manson. Si eso le hizo aún más leyenda. Por ejemplo, se relaciona una canción de Paul McCartney, bueno, de los Beatles, Helter Skelter, y yo recuerdo que
en los años 80 hubo una serie de ficción en televisión que abordaba el caso de la secta de Charles Manson, del secuestro de la mujer de Polanski, etcétera, pero que el título de la serie era Helter Skelter, creo recordar, como la canción que tenían siempre en mente ese colectivo, que tenía en mente su líder Charles Manson, y es una canción de los Beatles. Y por lo tanto también eso le pone otra pátina que ayuda a colocarlo ahí en los mitos de la cultura popular. Y había muchos libros, ¿no? Había muchos libros escritos sobre Manson, sobre lo que había hecho, sobre su historia, porque yo recuerdo muchos de esos libros en casa en los 80. Claro. A favor, ¿no? ¿Qué decías, Edgar? No, que Jeffrey Dahmer también ha sido el último así que se ha hecho a través de la serie. La gente se ha vuelto otra vez a como... Que queda feo decir hacer fan, pero... No, pero es que había los Menéndez igual, que tuvieron ahí... Bueno, Correcto. de hecho creo que las parejas eran fans. Sí. Bueno, fans entre comillas. No, claro. no, pero ha habido más de un criminal que a su pareja la ha conocido después estando en la cárcel porque a través de cartas se ha dirigido a él, etcétera, y ahí es donde han empezado relaciones también de amor, demostrándole la admiración, la que después ha llegado a ser su pareja, conociendo de él la parte más turbia, que es la que había trascendido. Que a lo mejor ha sido lo más importante, que a lo mejor le pregunta y dice, bueno, pues sus cosas tendrá. Oye, estoy intuyendo que va a ser interesante esto de Charles Manson. Llevamos un ratico aquí y no está quedando nada feo, ¿eh? No, por eso no hemos empezado todavía. Imagínate después cuando se incorpore quien de verdad sabe de esto y quien se lo ha estudiado, que es Buenos días, Félix Martín. Ya está, ya díselo ya. Bueno, espérate, vamos a despertarlo. No me lo pongas nervioso. Que seguro que además no ha dormido, porque no duerme nunca, y menos la víspera del programa, y a ver si se va a escuchar ahí un ratillo de duerme vela que tenga. Escucha a Félix Martín, buenos días, y lo repullas. ¿Cómo va a dormir con todos los refrescos de cola, como dicen los cursis, que se toma? Y después Coca-Cola también. Y cero, ¿eh? ¿Se las toma? Sí, pero cero de azúcar, no de cafeína. Sí, de cafeína no. De cafeína va a tope. Bueno, oye, que eso será más o menos a las 4:30. Tenemos una historia que está basada en algo que a su vez le ha inspirado a una oyente, Bárbara Salas, que nos ha enviado a detectives@cadenaser.com. ¿Qué decías por ahí? No, he dicho que soy Bárbara. Bárbara Salas. Por preguntar un nombre, ¿no? No sé si es el seudónimo de otra Bárbara, de la que después igual tenemos un ratito de hablar de ella, para hablar de ella antes de las 6 de la mañana. De desenmascararla. Ahí ya estamos. Buah. Ahí. Ha quedado Muy eso. bien, Ha quedado de Huff. Ha quedado de titular de Huff, ¿eh? Bárbara Rey queda desenmascarada. No descartéis que ya hayan acuñado el título ese. Y si no se les había ocurrido, ya se lo hemos dado. O disfraz bárbaro, eso sería más del Marca, ¿no? No lo descarto para el Huff tampoco, ¿eh? No lo descarto para el Huff. Vale. Bueno, a ver, os cuento, la visita de Benítez le hemos puesto a la historia que nos envía Bárbara Salas. Está chupando historias, Benítez. Sí. Hombre, es que al final, poco a poco, se va haciendo aquí con un protagonismo, claro. Hombre, yo creo que es muy práctico, porque de cara a conseguir tener ya siempre a un inspector de referencia, pues de manera natural hemos consensuado que sea Benítez. Sí. Mejor, ¿no? Que no y que así cada factura día. Ya todo. Claro, no andan desperdigadas las facturas. Que ha facturado por los Junior, que el último caso de los Junior también era Benítez protagonista. También. Bueno, he de decir que el inspector Benítez empezó siendo agente en Asesinos de Series y que después ha ido creciendo y ya tiene galones de inspector jefe casi. Se sacó 2 cursos, como los coach, y a funcionar. Exactamente. Bueno, a ver, Benítez llevaba semanas investigando la desaparición de Rocío. Y Juan, el hermano de Rocío, es el principal sospechoso. Pero no acaba de pillarlo Benítez porque parece que Juan tiene una buena coartada. Pero ya sabéis que Benítez tiene olfato. Y el inspector intuye que Juan no dice del todo la verdad, así que decide visitarlo por última vez. Benítez llega a su casa, es de noche, en medio de una intensa tormenta. Juan lo invita a pasar, le invita también a tomar una infusión mientras charlan. Porque esto ya sabes, cuando llega el Colombo de turno, dice, no, esto es una charla informal. Esto no se lo tome como un interrogatorio. Sí, y así se lo saca todo. Claro, así bajan la guardia. Entonces Juan le invita también a una infusión, se sientan tranquilamente y de repente se va la luz. Pocos segundos después de volver,
Benítez da ya con la pista definitiva que demuestra que Juan era el responsable de la desaparición de su hermana, de Rocío. Otra vez una ida de luz, una falta de fluido eléctrico hace que al volver, tampoco, bueno, no voy a contar si es largo o no el momento ese en el que nos quedamos sin fluido eléctrico. Pero nada más llegar, desde luego, no pasa mucho tiempo desde que vuelve la luz y Benítez se queda ya con el dato ese que cree va a ser definitivo para poder detener a Juan. ¿Alguna pregunta ya en la sala? ¿Por aquí? ¿Ha quedado claro? Lo repito. Sí, que ha quedado claro. Sí, repite claro. un poco. Sí. Bueno, venga, repetimos. 900, 100, 800, como aunque sea siempre. rapidico así, aunque sea... Básicamente es que Benítez está interrogando a alguien que él cree que tiene que ser el que está detrás de la desaparición. En este caso es de su hermana. Y llega a casa del hermano. Por última vez dice, un último intento. Una fuerte tormenta con gran aparatosidad, por lo tanto con gran carga eléctrica, tanto es así que mientras están charlando se va la luz. Y cuando vuelve la luz, Benítez dice, ya está, ya lo tengo. Y es una historia que nos ha enviado Bárbara a través de detectives@cadenaser.com y por lo tanto tiene un número para el sorteo que realizaremos mañana. El sorteo es para conseguir una plaza en la final mensual y ganando esa final mensual se consigue a su vez meterse en los playoffs de temporada para intentar luchar por el título de detective del curso, que eso da lugar al gran premio. 3 días, 2 noches, fin de semana largo, en un hotel, casa rural hotel, donde se pone en danza la coreografía de una historia como esta, un cluedo, pero con actores. Y pensión completa, y con acompañante y todo eso. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Sí, tengo una pregunta. Venga, tira. ¿Lo que le da la pista a Benítez es un objeto de la casa? Un objeto de la casa. Mira, por ser muy fiel a lo que inspira a Bárbara, que es la que nos envía la historia, te diré que sí. Vale. Que es un objeto de la casa. Yo tengo otra. Venga. Si no se fuese la luz, también podía descubrir el embrollo. No es descartable, lo único que, como está puesto aquí en el enunciado, lo respetaremos. y como quiero ser fiel a lo que ha inspirado a Bárbara, voy a decir que es fundamental. Vale. Que se vaya la luz, eso para que se haga la luz en la hipótesis de Benítez es fundamental, sí. ¿Se va la luz en toda la casa? Sí. ¿El objeto puede verse en la oscuridad? El objeto, la oscuridad como tal... que si puede verse en la oscuridad. Sí. Imaginemos que la oscuridad es tal, fuerte tormenta, gran aparatosidad. Imaginemos que la oscuridad es total, absoluta, y que no se ve nada. Bueno, oye, vamos a darle tiempo aquí al personal también para que vaya reflexionando en torno al caso este de la visita de Benítez y cómo se hizo la luz, también para el propósito que tenía el inspector. 900, 100, 800 y os vamos leyendo también si nos seguís a través de las redes sociales. Bueno, por cierto, antes de que haya recogido cable Elon Musk, que no lo va a hacer, y vuelva a ponerle Twitter, The Guardian, por ejemplo, diario de publicación de referencia informativa, británica, tal, ya ha dicho me voy. Y ya hay algunos otros medios de comunicación que le siguen, ¿eh? Sí, el de Guardian también. El de Guardian, sí, el de Guardian. Y la Vanguardia, la Vanguardia. Igual tiene que ver con el nombre. Igual, no sé. Bueno, ¿Rocío pudo morir también de un infarto? Ha preguntado José María a través de YouTube sobre el caso este. Carece de importancia. Lo que le da la pista a Benítez es que vuelve la luz en casa del principal sospechoso. Si amanece, nos vamos. Con Roberto Sánchez. Junk at heart, there's junk in my mind.
so hard to leave you all alone. We get so drunk that we can hardly see. And what use is that to you or me, baby? See, I know this nothing makes you shatter. No, no. You're a lover of the wild and a joker of the heart. But are you mine? I wanna make you happy. I wanna make you feel alive. Let me make you happy. I wanna make you feel alive that night. I wanna make you happy. You a good girl tonight. Hey. You seem to be sunk, but life is no race. When I'm not happy, I'm in disgrace. So I spend time with kissing on you. Oh, you're a lover of the wild and a joker of the heart. But are you mine? I wanna make you happy. I wanna make you feel alive. Let me make you happy. I wanna make you feel alive that night. I wanna make you happy. But you a good girl tonight. Yeah. Still I notice nothing makes you shatter. No, no. You're a lover of the wild and a joker of the heart. And are you mine? I wanna make you happy. I wanna make you feel alive. Let me make you happy. I wanna make you feel alive that night. I wanna make you happy. You a good girl tonight. Pregunta José María también en YouTube si pudo morir envenenada. ¿Hemos hablado de la muerte? No, eso iba a preguntar yo. Ah, está bien. Venga, Parda, pregunta. Si... ¿Rocío fue asesinada? Ah, no pregunta si está muerta. Sí. Ah, bueno, pues sí, voy a... Tenía apuntado aquí la Parda. ¿Ha morido? Ha morido. Rocío está muerta y no lo sabe. ¿Está muerta, Rocío? Y a lo mejor ella no es consciente de que claro, Benítez está investigando la desaparición. Pero como nosotros sabemos en realidad lo que ha pasado, si la pregunta es si Rocío está muerta, diré que sí. Ahora, si importa para lo que va a averiguar Benítez, la forma en la que murió, como pregunta José María, si pudo morir envenenada... Carece de importancia, ¿no? Sí, o lo del infarto, eso sí que carece de importancia. Juan en ruta hacia Valencia, 900-100-800. Hola, Juan. Hola, ay, Roberto, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo va la carretera? ¿Por dónde estás hoy, Juan? Pues mira, estoy pasando al Muradiel, voy dirección Benifayó, Valencia. Sí. Y después tengo que ir a cargar a Vilaseca, Tarragona, y es lo que me preocupa porque no sé si podré pasar de Valencia a Tarragona. Porque, ¿y el tiempo por allí, por la zona por la que estás pasando ahora de la provincia de Valencia, cómo está? Bueno, estoy en Almuradiel. Pero vas hacia la provincia de Valencia y correcto, pasas por lo allí, que sí. Tendré que dar otra vuelta, que Sí. es cuando llegue a Manzanares, me meto dirección Valencia, y a la altura de Villarrobledo tendré que coger hacia Albacete, Almansa y Valencia. Ya. Estás dando vueltas, ¿eh? Bueno, madre mía. Estás haciéndote... Sí, pero me preocupa porque el tema de Valencia se complicó ayer por la tarde y puede ser que... Por eso te preguntaba, por eso te preguntaba, como dices que te preocupaba especialmente en la zona, me has dicho, me parece, de un poco más al norte. De Valencia. Ah, de Valencia, Sí. Vale. Claro, se volvió a complicar ayer y puede ser que una vez que descarguen Benifayó haya dos opciones, o que tengan allí carga o volver vacío a casa, no hay otra. Ya. Bueno, Juan, ya sabes, mucha prudencia. Estamos pendientes también de cualquier cosa que nos tengáis que contar. Vosotros que vais ahí, que estáis en carretera. Ayúdanos con este caso, Juan, mientras, a ver qué hacemos. Tenía una pregunta que no sé si a lo mejor va a salir fuera de lugar, pero cuando se va la luz
¿tiene que ver con una linterna? Que si tiene que ver la solución con una linterna. No, la muerte. La muerte. No, Sí. la forma en la que ha muerto Rocío, exactamente la forma en la que ha muerto Rocío, ten en cuenta, vuelvo a repetir, Benítez está buscando una solución a la desaparición de Rocío, puede sospechar si está muerta o no, pero la forma en la que ha muerto carece de importancia para nuestro caso ahora. Es que sabe lo que pasa, Roberto, ¿Qué que pasa? cuando ha empezado a hablar del caso, Sí. entra en el túnel de Peñaperro y ¡fua! Claro. Se ha ido la emisora. Bueno. Bueno, Juan, pues nada, siento decirte entonces que no vamos bien encaminados por ahí. Bueno, pues nada, pues ha sido un placer hablar con vosotros, como siempre. Y es un placer escucharos todo el camino, por la mañana, por la tarde, por la noche. A todas horas. Juan, buen viaje. Y lo dicho, muchas gracias. A vosotros, hasta luego. Hasta luego, hasta ahora. ¿Pregunto? Sí, claro. Ah, vale. Digo, ¿por qué me mira? No, hombre, porque te veía ahí con ganas de preguntar. Digo, pero me lo has adivinado muy rápido, porque no te he mirado. No, sí, me has mirado. ¿Sí? No, tú no eras consciente, pero... ¿Que de dónde soy o de dónde vengo? A ver. Pero me estabas mirando como diciendo, déjame preguntar. Sí. A ver, ¿murió Rocío cuando se fue la luz? No. Vale. ¿No quieres saber si murió antes? Mucho bueno, antes. sí, era por no abusar. Vale. Bueno, pero como no murió cuando se fue la luz, se Murió supone antes. que antes. Ahora, mucho antes. ¿Cuánto es mucho, no? Sí. Claro. Antonio, en ruta hacia Madrid. Hola, Antonio, 900, 100, 800. Hola, Roberto, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Cuéntame. Mira, solo tengo una pregunta. Preguntó antes la Parda, creo que era, o no, Garita, no me acuerdo, que si tenía que ver con un aparato, vale. Mi pregunta es solamente si ese aparato estaba alimentado... Espera, o sea, un momento. Esto se lo ha sacado de la manga. Pero un lo del momento, aparato, ¿eh? espera, sí que es cierto que suele ser una pregunta clásica de la Parda, lo de si el caso tiene que ver con algún tipo de gadget electrónico y tal, pero hoy no lo has hecho, ¿no, Parda? No, hoy he dicho objeto. Objeto, vale, con un objeto y tú has traducido como aparato, vale. Yo me lo yo lo tomé como aparato, Sí. Objeto, vale. Vale, ese objeto estaba alimentado por una fuente eléctrica y cuando se vino la luz se dio cuenta de que por ejemplo, un reloj digital o había una alimentación eléctrica que conectara a ese aparato, o sea, que dejara paralizado. Si el objeto al que me estaba refiriendo cuando le dije que sí a la Parda tiene que estar alimentado por la electricidad, te diré que sí. Mira, Vale. un aparato Sí, electrónico. te diré que sí. Bueno. Vale. Una cosa es que eléctrico, por lo menos. Eléctrico, sí. Eléctrico, vale. Puede ser un reloj digital, bien de la tele o de un vídeo o de un propio reloj que vaya conectado con luz, con corriente. Queréis abarcarlo todo en las preguntas, queréis abarcarlo, o sea, no te quieres quedar. Tú imagínate que me dices, puede ser un reloj de tal, y uno de ellos Vale, pero vale, claro, me has dicho 4 y no te puedo decir que sí a los 4. Si tú me dices, es un reloj digital, y así lo abarcamos todo. ¿Es un reloj digital? No. Vale, pues entonces tiene que ser el vídeo o la tele. Bueno, no sé, no se me ocurre más. No preguntas ni el vídeo ni la tele, no, tú has dicho reloj digital, te digo que no. Que está muy, muy de moda ahora. Bueno, pues esto puede ser de hace... claro, ser. esta historia Esa es otra pregunta. Nadie ha dicho que no pueda ocurrir en 1986. ¿Puede ocurrir en 1986? Perfectamente. Pero eso no quita que pueda ocurrir hoy en día. Ahí. Claro. También en el microondas puede haber un reloj. Pero si te he dicho que reloj digital no, Antonio. Ah, vale, sí es verdad. Vale, no lo tú sé, lo que pasa es que no lo sé. quieres buscar a ver si tiene algún resquicio. A ver si tiene alguna laguna, ¿no? La historia. No, el reloj digital no es, Antonio. Hemos descartado todo tipo de relojes digitales. Vale. Pero si es un aparato electrónico y tiene que ver con la hora. No tiene que ver con la... No tiene que ver con la hora, Antonio. No me vas a pillar. Tú repreguntas si quieres, pero no me vas a pillar en lo del reloj porque no es un reloj. Es un aparato que necesita de fluido eléctrico. Es un objeto. Porque a lo que le había dicho a la Parda que sí es sobre todo objeto. Un objeto
que necesita de fluido eléctrico, lo que a Benítez le da la gran pista. Pero no es un reloj, no tiene nada que ver con la hora. El microondas, o sea, el objeto en el que calentaron hicieron la infusión, ¿es importante? No, el objeto con el que ha trabajado, no es importante. La tetera... pero esa es buena, esa es buena. Claro, esa es buena porque además, de agua, ¿no? como estábamos diciendo, y siempre subrayamos que lo que está en el enunciado nunca es gratuito, aunque yo creo que aquí es para situar la acción y para ver cómo no es un intercambio de 3 o 4 frases en la puerta de casa de Juan, sino que lo invita a pasar, se sientan en el salón, le invita a una infusión, en ese momento es cuando se va la luz, y cuando vuelve la luz es cuando Benítez se da cuenta de lo que ocurre. No se me ocurre más, Roberto. Pregunta algo de un reloj. Venga, Antonio, no se me ocurre más, pero bueno. Por donde vas tú sí que... Por donde vas tú sí que está... Vamos a dejárselo a otra persona. El tiempo todo bien, todo controlado. Por donde vas tú, que te he dicho, en ruta hacia Madrid, pero no sé exactamente dónde estás. 10.5 grados. He llamado varias noches, llamé ayer también y muchas otras. Venga. Muy bien. Saludos a todos y todas. Buenas noches. Muchas gracias. Buen viaje, Antonio. Hasta luego. Adiós. Da la hora, ¿no? A mí se me ha quedado, pero a mí se me ha quedado la movida del reloj. El reloj, no sé. No, pero es para descartarlo totalmente el reloj. Olvídate del reloj. A mí no me ha ¿Podemos quedado descartarlo totalmente, lo del reloj? Sí. Vale. Fátima pregunta algo, a ver si me ayudáis a descifrar, porque posible que hoy a ver si me ayudáis a descifrar la pregunta de Fátima, porque es muy probable que hoy venga yo algo más obtuso de lo habitual, pero dice, ¿el aparato está enchufado a Rocío y empieza a pitar? Bueno, puede ser la novia de Robocop. Lo habéis entendido como yo, ¿no? Sí, puede ser un robot, Rocío. Claro, pero hay que tener en cuenta que podría ocurrir en 1986, lo cual no quita que no pueda ocurrir hoy. Yo creo que se refiere a un aparato eléctrico que necesita Rocío para vivir o algo así. Ya. Creo, no sé. Sí, por eso. Gracias por ayudarme a descifrar si está enchufado a Rocío. Vale, si Rocío está conectada a ese aparato, es así como lo entendéis, ¿no? Sí. Y empieza a pitar. De hecho, yo tenía esa pregunta. Ah, amiga. Sí. Pues no va por ahí. Pero bueno, puedo hacer la que tenía yo porque es un poco más amplia. Sí, ¿qué tiene que ver con un reloj digital? No, que si ese objeto que tiene que estar enchufado está relacionado con la medicina. Con la medicina, no. Vale. ¿Ve algún objeto personal de Rocío? Pregunta Heli. A través de YouTube también nos sigue. No es un objeto personal de Rocío. Así tengo tiempo de saludar. Mira, Juancho también está en carretera, ruta hacia Irún. Juancho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué hay? Buenas noches a todos. Juancho, amigo. Buenas noches. Ayúdanos a ver, ¿tú qué preguntarías aquí en este caso de la visita de Benítez? Bueno, a mí me acabáis de chafar una pregunta, si el aparato era un reloj, un aparato de Rocío. Un aparato de Rocío. No es un objeto personal de Rocío, no. Ya, pues lo que yo pensaba era eso, ¿no? De que sería un aparato que él tendría apagado, pero al volver la luz se ha encendido automáticamente y lo ha descubierto allí el inspector Benítez. No es un objeto de Rocío. No es por eso. Bueno, pues como solo tenía eso, pues ahí lo dejo. Bueno, muchas gracias, Juancho. Un abrazo, buen viaje. Quería comentarle al compañero Tocayo, a Juan, al primero que ha llamado, que hoy lo tiene muy complicado en Valencia. Muy complicado porque está cortado el tráfico incluso para los vehículos privados. No se pueden mover ni los coches. Ya. Que se entere antes, que llame y que se informe porque lo tiene muy complicado. De hecho, mi compañero, el de Valencia, que ya empezó el lunes a trabajar, hoy lo han dejado allí precisamente por eso. En toda la ciudad de Valencia, término municipal de Valencia, provincia de Valencia, ¿dónde? En principio, las zonas afectadas por la dana anterior. Bueno, pues abarcan una gran extensión. Claro, por eso te preguntaba si iba mucho más allá de la ciudad de Valencia, sino pues lo que sería... Y más zona donde suelen ir los camiones. Claro. Pues... Eso es, por ejemplo, el polígono de Ribarroja, que es donde estamos nosotros, allí no... mi compañero no ha podido salir precisamente por eso, que empezó el lunes, pero hoy lo han dejado en casa porque
está totalmente prohibido cualquier tipo de vehículo. De hecho, hasta los vehículos privados están prohibidos. Solo se puede mover la gente en transporte público. Bueno, pues información para Juan. La alerta, Claro, y para el resto de compañeros transportistas también que se puedan encontrar en una situación así parecida. Así que a ver si podemos precisar, a ver si en cuanto nos sea posible podemos precisar si es, porque no sé si Juan entraba hasta esa zona donde hablas tú, que está mucho más próxima a la ciudad de Valencia, o si bordeaba, entrando en la provincia de Valencia, pero no llegaba hasta esa zona de la comarca del Horta Sud. Sí, él ha dicho a Benifayó. De todas maneras, en Tarragona está cortado. Sí. Era la primera preocupación que le he entendido a Juan era en Tarragona, cuando llegara a Tarragona. Después ha dicho de Valencia, pero había dicho a Tarragona. Juancho, que lo tengo que dejar aquí, que llega la desconexión obligada del satélite. Venga, un abrazo. Venga, un abrazo para todos. Hasta luego en 2 minutos más. Cuatro y 36, 3 y 36 en Canarias, y amanece nos vamos aquí en la cadena SER. Bueno, Félix Martín, como cada semana, ya está despierto. Fiscal, Félix, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola chicos, buenos días, ¿cómo estáis? Hola, Félix. Aquí, como siempre, muy atentos a lo que ocurre en el cielo, quiero decir, a lo que es la última información que podamos tener de la meteorología. Bueno, ya sabéis que nosotros tenemos línea directa, no con el cielo, que eso es en otra ventanilla, pero sí con nuestro meteorólogo de cabecera, que a esta hora ya está despierto, ahí en Rubí, a ver cómo se presenta el día. Y por cierto, cualquier información que podáis dar, igual que acaba de aportar Juancho, que va en ruta a una zona sobre algo que había preguntado previamente Juan, que también está en las carreteras y tenía previsto pasar por ahí, por la zona de provincia de Valencia, yendo hacia Tarragona, le preocupaba por cómo podía estar la circulación cerrada, no, cómo estaba el tiempo, si seguía lloviendo copiosamente, si había parado. Cualquier información, nosotros estamos aquí para ser la correa de transmisión de aquello que queráis decir, comentar, informar sobre al resto de vuestros compañeros, o quiero decir, a la población, a la ciudadanía en general. Pero de momento, en cuanto al tiempo para hoy, Luis Pérez, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, muy pendientes todavía de la lluvia, que aunque va a ser local, seguirá siendo fuerte o muy fuerte, con muchas afectaciones entre la provincia de Valencia y Alicante o entre Cádiz y Málaga. También hoy en Canarias se va a ir torciendo la cosa y van a acabar cayendo muchos chubascos. En general, eso sí, con una subida de la temperatura en gran parte de la península y de Baleares. Y hoy os voy a hablar de la eficacia de los modelos meteorológicos y su relación con los avisos que nos pone la Agencia Estatal de Meteorología. Ya de partida os digo que el hecho de que tengamos un aviso naranja o sobre todo rojo no es para tocar la moral o lo que no suena a la población, sino porque se está muy seguro de que tendremos esos eventos. No en vano, la meteorología es la única ciencia que puede predecir el futuro y cada vez con más exactitud. Hay que decir que en cualquier caso hay algunos elementos que hay que tener muy en cuenta en una previsión del tiempo, como por ejemplo la experiencia. Luego os hablo un poquito de todo este mejunje de ideas que sirven para hacer un buen pronóstico del tiempo. Vale, no hay que desconfiar de la ciencia aquí, bueno, salvo Miguel, vos que tenemos... Ciencia me la paso por ahí. No hay que desconfiar de la ciencia. 21 minutos para llegar a las 5, 4 en Canarias. Y Félix Martín hoy ya avanzaba en el arranque cuando nos encontramos aquí, Adriana, La Parda, Edgarita, y cuando saludábamos a los oyentes, avanzaba que a partir de hoy, porque imagino que el personaje y todo lo que significa y los debates que se pueden abrir a partir de tratar la historia de Charles Manson, que esto nos va a llevar para más de un juzgado de guardia y más de 2, supongo, ¿no? Sí, porque tiene muchos flecos, ¿verdad? Os he escuchado, ¿eh? Ah, vale. Hemos dicho muchas chorradas. La Coca-Cola. Las Coca-Colas y tal. Y buenos días, Félix. Os escuché y me he asustado de verdad. ¿Has visto cómo no hay que hacerlo? Claro, porque si es que yo no tengo conocimiento ninguno. Ha sido un placer. Y vaya por la 9ª Coca-Cola. Pues no, a la 9ª no has llegado todavía, ¿no, Félix? A la 9ª no. Mejor no os lo digo porque podría contratar Coca-Cola para su campaña de publicidad. Está bebiendo Coca-Cola para montar 6 fábricas, ¿eh? Imagínate. Bueno, Charles Manson... icono popular, eso no se puede negar, que al mismo tiempo es la encarnación del mal para los norteamericanos y por extensión y a través de la literatura, de las crónicas de criminología, de la ficción, pues por ende de todo el mundo, para todo el mundo. La historia de Charles Manson, que si viviera
todavía el pasado día 12 de noviembre habría cumplido 90 años. Es una de las historias, desde luego, más paradójicas que hemos visto nunca. Por ejemplo, 3 datos que acreditan esto. Primero, Manson jamás mató a nadie, al menos con sus propias manos, ¿no, Félix? Esta es una idea. Jamás, a lo mejor. efectivamente, tienes razón. No se le puede atribuir ninguna muerte con sus propias manos. Ya, sin embargo, bueno, pongamos en contexto, aunque algo ya habíamos comentado, es considerado como uno de los grandes asesinos en serie de la historia. Recordemos que se le considera el autor intelectual de uno de los crímenes más impactantes del siglo XX, los crímenes de Cielo Drive, en 1969. Crímenes en los que unos fanáticos, seguidores de Charles Manson, asesinaron con una crueldad extrema a 5 personas, una de ellas una mujer embarazada de 8 meses, Sharon Tate, famosa actriz, mujer por entonces del cineasta Roman Polanski, que no estaba Roman Polanski porque es probable, ¿no, Félix, que se salvara porque estaba rodando una película en Europa en ese momento. Efectivamente. Bueno, al mismo tiempo de asesino brutal, Charles Manson es considerado como uno de los grandes iconos de la cultura, decíamos, de los Estados Unidos especialmente. De hecho, su periplo asesino sale en todas las guías de viaje de California y de Los Ángeles. Esto es como un ejemplo de eso que comentamos. Otro más, de la cultura popular. Has elegido hoy una película y ahora me cuentas por qué es esta. A mi derecha tengo al protagonista de Panty Law en el papel de J.K. Hill, Rick Dalton. Y a mi izquierda al doble de acción de Rick Clifford. Oye, Rick, explícale al público qué hace exactamente un doble. Verás, los actores hacemos muchas cosas peligrosas. Cliff me ayuda a cargar con ese trabajo. ¿Describirías así tu trabajo, Cliff? ¿Qué, cargar con su trabajo? Sí, más o menos. A ver, para los no iniciados, ¿qué tiene que ver esta de...? Sí, a ver, ¿cuál, Parda, esta? Érase una vez en Hollywood. Correcto. Y Edgarita, el director de Érase una vez en Hollywood, ¿lo tienes controlado o no? Hombre, sé la de Érase una vez en la vida, pero esta no. Ah, vale. Quentin, claro, los Quentins de Tarantino. Oye, en apariencia, a ver, no es la serie aquella que mencionábamos al principio de Helter Skelter. ¿Por qué has escogido esta...? Para los que no la hayan visto, ¿por qué has escogido esta película, Félix? Yo no la he visto, Ah, tengo que partir. Fíjate, además voy a decir una cosa que a lo mejor supone una afrenta para muchos oyentes. No soy seguidor de Tarantino, sé que es muy un cineasta muy prestigioso. Yo no conecto mucho con él, nunca conecto mucho con él. Vale, pero sí aquí lo puedes decir, de momento, hasta que no le abramos la puerta del estudio y el micro a Laura Martínez, porque igual entra aquí y pim pam pum desmayado. Se puede. Laura, de hecho, habló de esta película el lunes, chicos. Creo que hablasteis de esta película el lunes, creo recordar. Sí. Ahora no recuerdo exactamente. Lo que pasa es que a nosotros no nos gusta Tarantino. Bueno, desde a mí sí. No, que desde ahora, si no le gusta a Félix. A mí no. Si no le gusta a Félix, a nosotros. Pero que hace tanta sangre y tantos chorretones de sangre. Venga ya, hombre. Que no nos gusta. Ahora recuerdo. Habló Laura Martínez de esta película por que DiCaprio, uno de sus protagonistas, cumplía justo 50 años. Vale, sí. Vale, pues fijaros el enlace. Aparte que ahí no me sale, la sinopsis de la película es que resulta que uno de los protagonistas de la película es vecino de Sharon Tate en la película. Tengo que deciros que se me quedó grabado en la memoria. Esta película se estrenó, me parece, por Tarantino con ocasión del Festival de Cannes del 2019. Y dejadme, porque lo he estado rescatando, un titular que dio La Vanguardia de la gala de esta de presentación de la película. ¿Me permite, Roberto, que lo lea? Sí, claro, hombre. Encima, ¿qué te haces? Dice Quentin Tarantino, está obsesionado con la historia del asesino Charles Manson y con la, y entre comillas, incomprensible fascinación que provocaba. Y eso lo vuelca en la película Érase una vez en Hollywood, una historia de sus recuerdos, de la pérdida de la inocencia y de un Hollywood ya desaparecido. Y dice, entre comillas, lo que dice Tarantino en la entrevista, y dice... que no entiende cómo Manson era capaz de atraer a esas chicas y chicos jóvenes para someterlos, parece algo incomprensible, porque cuanto más aprendes de él, dice Tarantino, cuanto más conoces al personaje, más oscuro se vuelve. La imposibilidad de realmente entenderle es lo que causa fascinación. Oye, ¿y tú que te has tomado todas estas molestias propias de la profesionalidad con la que nos premias cada semana? ¿Tú que has indagado y que has investigado? ¿Tú crees que, te hago esta pregunta, a ver, no desde
luego no es para despacharla en un minuto como te voy a pedir, pero ¿tú crees que detrás de esa fascinación de la sociedad norteamericana por este personaje, por esta figura de Charles Manson, hay mucho de las propias contradicciones de esa sociedad o no? Me parece uno de los superdebates que podemos tener. Fijaros, sí, es un contundente sí. Vale. Creo que Tarantino resume muy bien no solo la dicotomía de este personaje, Charles Manson, sino una dicotomía y bipolaridad de una sociedad norteamericana, y creo que por extensión, me permito el lujo de decir, también del mundo actual, ¿no? Tenemos un mundo, por un lado, no sé si como lo veis, hiperconsumista, hipertecnologizado, por ejemplo, y al mismo tiempo glorifica personajes en los que la más grande característica es su más grande oscuridad. Y fijaros si no podemos extender esto a los líderes de algunos de los países del mundo de ahora, que al mismo tiempo que el mundo es de lo más avanzado del mundo, tenemos a líderes mega oscuros, ¿no? Y él se envolvió a su vez de esa personalidad supuestamente mesiánica, a la vez que se presentaba como un antisistema, ¿no? Alguien que iba contra todo eso de lo que estás Efectivamente. Es verdad que todo esto, además, es que yo recuerdo a mis padres, chicos, hablarme de Manson, ¿no? O sea, yo creo que está en la mente de todos nosotros. Pero sin camiseta, ¿no? Sin camiseta de Charles Manson. Sin camiseta. Además, eran muy educativos de nosotros, ¿no? Pero se hablaba, no sé si lo recordáis vosotros, también en vuestras casas, es un personaje que todos conocemos. Sí, yo ya de adolescente, y luego lo que comentaba antes, ya cuando lo conocí a raíz del grupo. O sea, yo escuché primero Marilyn Manson, pero yo me pilló con una edad medio adolescente y dije, me gusta este grupo, me gusta cómo suena, no sé qué, y mi primo mayor, que era súper fan, me dijo, pues ¿sabes lo que quiere decir el nombre? Y entonces fue cuando conocí la historia de Charles Manson. Pero chicos, perdonadme la pregunta, vosotros cuando, yo por ejemplo a mí me pasaba que recibía inputs tan diferentes que no sabía si era bueno o malo, no sabía si era un asesino incomprendido al que le habían llevado a asesinar, es más, yo pensaba que había asesinado con sus propias manos, o realmente era un monstruo, o sea, me movía que no sabía qué pensar de esta persona. A ver, yo personalmente siempre pensé que era un monstruo, quizá porque la primera imagen o input que estamos diciendo que recibí de él es esa serie referida de Helter Skelter, donde al menos es posible que ahora la vea otra vez y me lleve una idea totalmente diferente, pero si a lo mejor tenía 10 o 12 años cuando vi esa serie, me parecía tan brutal, de una violencia desmedida y tan gratuita, que no me podía llevar otra imagen. Pero es verdad lo de la contradicción, porque yo recuerdo a mi padre ver esta serie, yo no la veía, pero yo recuerdo a mi padre hablar de esta serie y él decía siempre, pero fíjate, porque era un demonio, pero era un tipo muy listo, era muy listo. Era muy listo. Es otra de las contradicciones. Entonces todo el rato yo recuerdo, si tuviera que decir una palabra que asociara a Charles Manson, es que es una persona muy inteligente. Yo hablaba de las contradicciones, pues para mí una de las contradicciones era que yo no sabía, cuando me explicó, en este caso mi primo mayor, que me explicó toda la historia de Charles Manson, yo no sabía si era una persona muy lista o demasiado tonta. Sí. O sea, me daba también la impresión de ser, no tonta, sino un borrico, de decir, venga, vamos a hacer esto. O sea, con poder, con carisma, pero no ser el, como decimos siempre, no ser la persona más sensata del mundo, ni mucho menos, ¿no? Y yo no sé, estaba pensando ahora, y es una reflexión que no tiene ninguna validez porque es a bote pronto, si esto, el relacionar a la figura de Charles Manson como un tipo muy, 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 muy inteligente, si eso ha tenido algo que ver en la idea desvirtuada que tenemos de que cualquier psicópata en realidad es una persona muy inteligente, que ya nos dijo la criminóloga Paz Velasco de la Fuente que no tiene absolutamente nada que ver, pero sin embargo eso sí que ha calado en nosotros, Félix. Ha calado, y no os dais cuenta que además lo estamos viviendo. O sea, yo veo últimamente como que se está acelerando esto, en que parece que las cosas malas, no quiero hacer un debate de brocha gorda, a ver si me sé explicar, que las cosas buenas, si una persona es muy bueno, muy generoso, es como tonto. De bueno que es tonto. Eso es, y al revés, la maldad, la avaricia, el egoísmo, esto es lo que observo, y que se está acelerando en los últimos tiempos. Bueno, lo que estoy comprobando es que por una parte te estás desquitando, porque antes confesaba aquí a la audiencia que desde que es un personaje que siempre te ha fascinado y que siempre habías tenido ganas de hablar aquí, y cuando iniciaste la serie aquella de... Sí, tenía hasta una camiseta y todo.
También. Cuando iniciaste la serie de los criminales, que ha marcado una época, una historia, ya tenías ganas de hablar de él, de que debatiéramos sobre todo esto que estamos charlando esta noche, pero que al mismo tiempo te ha dado como pudor, no sé si es pudor o que has querido... ¿Por qué habías querido esperar, Félix? Jo, que me conoces muy bien, sí. Me voy a sincerar, ¿vale? Bueno, siempre... Confiésate. Sí, pero voy a contaros algo personal. Creo que no me sentía preparado. O sea, creo que he necesitado, te lo digo de verdad, Roberto, me tomo tan en serio el hablar aquí, que es uno de los regalos, te lo he dicho muchas veces, más bonitos que me han hecho poder hablar aquí con vosotros, que no me sentía poco te lo cobramos. Sí. Deberías. Pues no, o sea, no quería banalizar. Entonces yo creo que he necesitado un rodaje de estos años con vosotros, de sentirme cómodo, de sentirme, ahora tengo más facilidad pues para bucear en las fuentes, para tratar de construir un discurso que creo que no banalice, porque me tomo muy en serio pues a vosotros y a los oyentes, y esta figura, claro, yo además que en mi trabajo lidio con el mal, con el asesinato, con las consecuencias del mal, pues me genera más responsabilidad, ¿no? Ya. Mi objetivo con vosotros y con los oyentes es no banalizar el mal. Y con esta persona, creo que lo has dicho tú también al comienzo, Roberto, se ha banalizado. ¿Por qué? Porque fijaros, vamos a añadir más debates. Con la figura de Manson se mezclan además muchos temas, vamos a añadir más. Los años 60, la cultura hippie, el mundo de Hollywood, el puritanismo sexual, la vida de los ricos. Imaginaros cuántos ingredientes para la brocha gorda, para la anécdota, la risa, el comentario fácil. Por tanto, lo que sí que creo y cojo una bandera es que cuando se convierte a personajes como como a Charles Manson, en un mito, en un icono, es necesario que alcemos la voz y respondamos con argumentos racionales de que personas así no pueden ser mitos. Sí que podemos entrar a analizarlos, ¿no? Para ver el porqué, etcétera, pero no como un icono al que poner una camiseta. No podemos hacerlo. Pues profundicemos. Bueno, a ver, para mí, Félix Martín y frivolización son dos conceptos, si se me permite, incompatibles totalmente. O sea, que de eso no puedes tener tú ninguna duda sobre cómo abordas aquí los temas, los personajes, etcétera. Algo que hemos aprendido contigo y que hemos interiorizado, desde luego, sea quien sea el personaje, hay que conocer su infancia. No sé si aquí también es necesario. ¿Qué nos puedes decir de la infancia? ¿Cómo creció Charles Manson? Tienes toda la razón, y algún día tendremos que hacer un balance de todas las infancias que vamos repasando, porque yo no era consciente de los paralelismos que hay entre estos personajes. Empezaremos por la de Edgarita. Sí. Empezaremos. Lo primero que llama la atención... Lo primero que me ha llamado la atención es que me ha sido muy difícil bucear en la infancia de Charles Manson porque hay mucha desinformación. Ya, es de lo que menos se sabe, ¿no? Es de lo que menos se sabe de Efectivamente. Entonces, como tengo que ser honesto con vosotros, desde luego, es que lo que voy a compartir con vosotros son los datos que he podido confirmar por varias fuentes. No, porque había algunas cosas que ya cuando las leía me parecían muy difíciles de creer, ¿vale? Por tanto, a lo mejor voy a decir menos, pero lo que sí que voy a decir creo que está confirmado. Primero, dato de nacimiento, como tú has dicho, 12 de noviembre de 1934, en Cincinnati, en Ohio, Estados Unidos. Fijaros, segundo dato, fue hijo de una madre casi adolescente que se dedicaba a la prostitución, sin conocer a su padre biológico. Nuevamente nos encontramos con un niño en una infancia de un entorno duro, difícil para su madre. Ya, pues aunque sea solo eso lo que sabemos, sí que es cierto que es como un perfil que hemos visto reproducido en muchas ocasiones, ¿no? En los asesinos en serie. Efectivamente, pero fíjate que seguimos obteniendo datos que te van a recordar, Roberto, que os van a recordar, chicos, a otros perfiles. Primero, la madre tenía problemas con el alcohol. De hecho, el propio Manson se encargó de difundir un relato que no está confirmado, pero me parece interesante decirlo, que en una ocasión su propia madre le llegó a vender a una camarera para que le diera una copa, siendo recuperado por su tío unos días más tarde. O sea, que lo vendió a él, a Charles Manson, por una copa. Lo cambió por una copa. Como una casa de empeños, madre mía. Sí. La madre fue condenada por robo a mano armada.
Charles se fue a vivir con sus tíos, iniciando aquí, otra vez nos encontramos con algo que hemos visto como un nexo común en muchos asesinos, en un peregrinaje entre la casa de su madre, la casa de sus tíos y diversos orfanatos. El resultado os lo podéis imaginar: no tener referentes adultos de cuidado y protección impregnan, y esto sí que coincide en todos los biógrafos de Manson, en un niño donde la violencia y el resentimiento son dos características importantes. Ya, y como consecuencia de todo eso, ¿empezó a tener problemas con la justicia Charles Manson? ¿Empezó a tener problemas con la justicia pronto? Es la deducción lógica, como muy acertadamente has hecho. Efectivamente, tuvo problemas pronto. En cualquier caso, con 13 años, en 1947, atraca ya una tienda de alimentos, siendo condenado a ir a un centro de menores del que se fuga junto con un adolescente, y a partir de aquí empieza una cadena de delitos de atraco, así como de conducir vehículos robados. Tras su paso por distintos centros de menores, la carrera criminal de Manson continúa a lo largo de la década de los años 50, atracando bares, restaurantes, gasolineras, supermercados. Nada de glamour, como veis. Muchas veces entró y salió de prisión y fue incapaz de encontrar un trabajo estable. Un informe de un trabajador social lo definió, una de las veces que está en prisión y es estudiado allí, como una persona completamente asocial. Pero el punto de inflexión, chicos, se produce en 1961, cuando le condenan a 10 años por un delito de proxenetismo y entró en la cárcel de California. Allí aparece un ingrediente nuevo en su vida que sería muy importante, que aprende a tocar la guitarra y consigue el contacto de un ejecutivo de la discográfica Universal Studios, gracias a la ayuda de otro preso. Por tanto, cuando sale en libertad, que al final se anticipa la libertad en 1967, ya tiene todos estos ingredientes, pero con este dato: había pasado más de la mitad de su vida en prisión. Ya, esa parte de su vida, bueno, esto en cuanto a su, podríamos decir, la hoja de servicios, ¿no? Su carrera delictiva. Pero ¿y la parte personal, mientras, en paralelo, qué había sido de su vida personal? Pues fijaros, y creo que también os he escuchado hablar esto al principio del programa, cómo estas personas atraen a otras, ¿no? En este ínterin, con más de la mitad de la vida en prisión, chicos, se casa 2 veces, tiene 2 hijos. Y las mujeres de Manson tienen, qué casualidad, rasgos comunes. Mujeres más jóvenes, con poca autoestima, sobre las que Manson ejerce un rol y una gran influencia, de que las convierte prácticamente en marionetas. Esas son las características en común. Oye, ¿en la cárcel desarrolla su afición, la musical, alguna otra también? Pues fijaros, asocia también a los libros de teoría sobre la filosofía oriental, el exoterismo, y entre ellos a los orientados a ejercer influencia sobre otras personas. ¡Qué casualidad! Vale. Bueno, habíamos empezado hoy para la primera entrega, primer capítulo sobre la vida de Charles Manson con la propuesta, como hace siempre, de una ficción, de una película. Hoy cerramos con esta canción que tiene mucho que ver. Era su obsesión, ¿no? Este Helter Skelter, la canción, bueno, compuesta por Paul McCartney, canción de los Beatles. ¿Por qué? ¿Qué se sabe? ¿Por qué fue esta la canción de Charles Manson? Pues fijaros, muy rápidamente, Helter Skelter, que es un tobogán en espiral que es típico de los parques británicos y que McCartney la usa como metáfora de los vaivenes de una relación amorosa con subidas y bajadas. ¿Sabéis cómo lo interpreta Manson? ¿Cómo? Como el aviso de una guerra racial en la que las personas negras iban a intentar acabar con la vida de los blancos y solo unos pocos caucásicos, y sobre todo Charles Manson, iba a sobrevivir en el Valle de la Muerte de California para reconquistar al mundo. Pues con toda esta tontería construyó una secta. Félix Martín, la próxima semana continuamos, amigo fiscal. Muchas gracias. Hasta la próxima. Un abrazo gigante a todos. Adiós. Adiós. Look out,
Si amanece, nos vamos. Cadena SER. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.